Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Hola, profe. Hola, buen día. Buenas. ¿Qué se cuentan? Buen día. Todo tranquilo. Buen día, profe. ¿Todo bien? Fresco, ¿eh? Tienen que llenar las pompas. Uf, ¿cuántos que son? Qué bien. Bueno, veo que hay algunos compañeros nuevos, bienvenidos. Y Bárbara también. Bueno, vamos a arrancar con unos avisos parroquiales, primero que nada. Bueno, para todos los compañeros nuevos que se incorporan hoy, bienvenidos. Mi nombre es Nicolás. Creo que les mandé por mail a todos todo lo que necesitan tomar esta cursada, ¿sí? Les cuento un poco cómo es la cosa para que estén más en tema, porque lo mismo le va a pasar a los compañeros que están desde el inicio. Lo que hace Codo a Codo, todos los cuatrimestres, a mitad del cuatrimestre, a todos aquellos alumnos que por ahí se quedaron sin vacante porque no llegaron a inscribirse a tiempo o porque no había más vacante, no sé, eso no podría decirles. Lo que se hace, se los invita a que cursen la parte del backend. ¿Por qué? Porque la parte del frontend, todos los full stack, es exactamente igual, ¿sí? No tiene diferencia entre uno y otro. Entonces, si ustedes hicieron, por ejemplo, no sé, un backend, un full stack de Java, es exactamente lo mismo la parte que nosotros ya vimos en este curso. Entonces, lo que se hace es, aquellos alumnos que ya cursaron algo, se los invita a hacer la parte del backend. Ustedes también, los que están desde el principio, seguramente si sucede por alguna razón que no se quedan sin vacante para otro curso más adelante, se les va a invitar a que hagan la parte del backend el cuatrimestre que viene, por ejemplo. ¿Sí? Así que si quieren ver los videos anteriores, están en la lista de reproducción. Si no, no hace falta porque es exactamente lo mismo que vieron en otro curso que hayan hecho. ¿Sí? Pero los tienen todos. Lo mismo con el material. Yo no utilizo una carpeta compartida, sino que directamente uso un Git. Que ya está actualizado también, ¿sí? Ahí voy poniendo toda la información. ¿Qué más les iba a decir? Hay una carpeta compartida, pero la usamos al principio para subir algunas cosas, pero nada, el Git tiene todo, así que directamente pueden ver las cosas ahí. Nosotros tenemos en este punto dos cosas para hacer, o tres, depende de cómo lo querramos ver. La primera de ellas es un examen integrador de JavaScript. Ese examen integrador, los que ingresaron ahora no lo tienen que hacer, ¿sí? No hace falta. Lo tienen que hacer los que están desde el principio. Y el examen integrador tiene 10 preguntas y tienen como dos posibilidades de hacerlo, ¿sí? Uno fue la semana pasada y esta semana hay otro llamado. Las personas que lo hayan hecho y lo hayan aprobado, no hace falta que lo hagan de nuevo, ¿sí? Así que si ya lo hicieron y ya lo aprobaron, listo, ya está, no hace falta que lo hagan de nuevo, no lo hagan de nuevo para sacarse una mejor nota ni nada por el estilo, porque a veces ha sucedido que lo desaprueban por alguna razón y nada, queda esa nota. Entonces, si ya lo aprobaron en la primera, listo, olvídense y ya es un tema cerrado. El examen es muy sencillo, ¿sí? Muy sencillo. Son 10 preguntas. Bueno, ahora no me viene ninguna a la mente, pero son 10 preguntas muy, muy fáciles que no van a tener ningún problema en realizarlo. ¿Sí? Ahí les pasé el formulario de presentismo, complétenlo todos, los nuevos, los viejos, los que están al principio, los que no.
Ese examen que tienen que hacer, como les decía, es muy, muy fácil, no van a tener... un segundo. Bueno, entonces, hagan ese examen, así ya se lo sacan de encima, ¿sí? El otro tema, aparte de ese examen integrador, es, no sé, falta la clase 17 en la lista. Mm, 17. A ver, por ahí no tiene... Ah, fíjate ahora, no, está, lo que pasa es que le faltaba vincularla a la lista de reproducción, ya está. El otro tema es el examen práctico de JavaScript. Ese examen práctico de JavaScript que ustedes tienen que hacer para entregar, la consigna es la siguiente, ¿sí? Es muy sencilla también, no tiene como mucha vuelta. Lo que se pide desde la coordinación es que haya un formulario, por ejemplo el login, que tenga una validación. ¿Sí? Nosotros hicimos la semana pasada un ejemplo de cómo hacer una validación, es muy, muy básica. Una validación desde JavaScript siempre, ¿no? Sí se pueden hacer validaciones desde HTML, pero no es la idea. Así que también prácticamente se lo tienen hecho y además que tenga el consumo de una API cualquiera, ¿sí? Lo mismo, también vimos cómo consumir APIs y es más, yo les planteé un desafío para hacer otra diferente, que ese desafío no era obligatorio y la mayoría de ustedes me fueron mandando, así que entiendo que es bastante fácil, sí, aparte es súper básico. No obstante, nosotros vamos a tratar de hacer el trabajo de consumo de APIs de películas, pero me gustaría hacerlo o la clase que viene o la semana que viene. ¿Para qué? Para que tengan tiempo esta semana ustedes de hacerlo por motu propio. Así que, nada. Una pregunta, Nico. Sí. ¿Esto de JavaScript lo tenemos que hacer en grupo? O sea, ¿sobre el trabajo que ya venimos trabajando o es un login de cada uno? No, hágalo en grupo, porque el trabajo final que tienen que hacer es en grupo, ¿sí? Los anteriores no era 100% obligatorio que sean en grupo, pero siempre me parece mejor que se vayan organizando y que lleguemos a la final de la cursada lo más organizado, que no falta mucho, chicos, la final O de la sea, se lo cursada. agregamos al trabajo que ya venimos trabajando a ese mismo login. Exactamente, sí. Okay. Así que, wow, somos un montón, qué lindo. Bueno, me pone contento esto, 71 somos. Así que, bueno, eso es lo que tienen que hacer. Y los compañeros nuevos que se integran hoy, arrancan de cero, digamos, a partir de hoy. ¿Sí? Nosotros en el backend vemos el lenguaje, pero también lo que vemos es base de datos, que es lo que vamos a ver esta clase y la próxima. ¿Sí? Así que bueno, vamos a tratar de arrancar. Con respecto a base de datos, y esto tiene que quedar súper claro, nosotros vemos, en la mayoría de los temas vemos poco de todo lo que se podría ver, pero en base de datos queda muy visible eso. Así que ustedes en base de datos, si quisieran dedicar a bases de datos, deberían tener una buena práctica por su parte también. ¿Sí? Tenemos muy poquitas clases, así que lo que vamos a ver de bases de datos es bastante básico, pero por lo menos les voy a tirar algunas cosas que ustedes deberían ver, así no se atrasan. ¿Sí? No se atrasan, así ven en profundidad, atrasan no aplicaría. ¿Sí? Esperen que me voy a traer a esta otra computadora, a esta otra pantalla, así los veo de frente. Ahí está. Ahora sí. Bueno, grupo de WhatsApp, sí hay, se manejan internamente. ¿Sí? Yo me manejo por lo general con el Discord
ahí nomás, la verdad. Pero bueno, estoy ahí en Discord. Y más que nada con mails. Sí, los mails sí los veo todo el tiempo, porque los tengo abiertos todo el tiempo. Y nada, si me tienen que mandar algo, mándenmelo por mail y en segunda instancia por Discord. Así estamos comunicados. Sí, grupo de WhatsApp no manejo yo. Bueno, ahí Maxi está pidiendo justo el grupo de WhatsApp, así que pásenselo. Creo que ustedes armaron uno. Bueno, estoy grabando, sí, voy a presentar mi pantalla. La clase de hoy va a ser un poquito charlada, pero bueno, vamos a practicar también, así no es tan aburrida. ¿Sí? Hi. Estoy presentando y ahí están viendo lo que empezamos a ver la semana pasada. ¿Sí? No me acuerdo en qué quedamos exactamente, pero bueno, vamos a tratar de recapitular un poco. Empezamos a hablar de base de datos, yo les comenté más o menos la importancia de un dato y cómo se le daba importancia a un dato a partir de su contexto. Mencionamos que había dos tipos de bases de datos, las que son relacionales y no relacionales. Nosotros vamos a encarar por el lado de las relacionales. De base de datos, chicos, hay 1000 libros disponibles, 1000 libros que tienen inclusive 30, 40 años. Lo bueno es que como es un tema bastante clásico, digamos, la bibliografía que hay, no ha cambiado demasiado, así que si conocen cualquier libro, aunque tenga un par de años largos en el mercado, sirve igual. Y empezamos a hablar del lenguaje SQL. SQL es un lenguaje de programación para bases de datos. Es un lenguaje que tiene todas las estructuras que algunos pudiesen o no, porque no hace falta que sepan, pero tiene todas las estructuras de un lenguaje de programación. Tiene variables, tiene if, tiene switch, tiene funciones, se pueden crear procedimientos, bueno, tiene todo lo que necesita para hacer un lenguaje de base de datos. ¿Sí? Obviamente que solamente sirve para trabajar con bases de datos. No obstante, yo podría escribir sentencias SQL desde Java, desde PHP, desde .NET, desde cualquier lenguaje de programación que se van a ejecutar directamente contra la base de datos. ¿Sí? Vamos a leer en muchos lados SGBD, Sistema de Gestión de Base de Datos, y eso es lo que vamos a tratar de explicar un poco hoy, cómo lo vamos a utilizar y qué vamos a utilizar, las dos cosas. Después les hablé también de los distintos gestores de base de datos, MySQL, MariaDB, nada, son primos hermanos, PostgreSQL, SQL Server, Redis y MongoDB. Los que yo conozco y he trabajado, MySQL, MariaDB, Postgres, Redis y SQL Server. Nunca tuve la oportunidad de trabajar con Mongo, no tuve la necesidad tampoco, nunca me lo pidieron, pero nada, supongo que será muy bueno también, ¿sí? Lo que tienen MySQL es SQL Server, Postgres y Oracle. Yo trabajé con Oracle en su momento, hace muchos años ya. Son sistemas de bases de datos relacionales. Pueden almacenar cantidades enormes de información. Estamos hablando de cientos de gigas sin ningún problema. Y están relacionados por lo general también a aplicaciones o sistemas muy, muy grandes, ¿sí? Donde puedan almacenar esa cantidad de información, o mejor dicho, donde necesiten almacenar esa cantidad de información, ¿sí? Las siglas para mencionar una base de datos, BBDD, nunca entendí por qué se usa esas siglas duplicadas, ¿vieron? La verdad que no sé, habría que leerlo un día para ver por qué se hace, porque BD directamente ya hace referencia a base de datos, pero bueno, no sé por qué se duplica, debe tener una explicación. No sé el plural. Claro, pero no entiendo, bueno, puede ser. Está bien, ¿el plural es entonces? Siempre me quedó la... Ah, claro, porque Estados Unidos también es EEUU, ¿no? Ah, es cierto, pero el plural. Bueno, ¿cómo lo vamos a trabajar? Nosotros vamos a trabajar con MySQL. ¿Por qué vamos a trabajar con MySQL? Por dos cuestiones. La primera,
es de open source, o sea, vamos a poder trabajarlo sin ningún problema. No tiene ningún tipo de límites, y a veces cuando uno habla de una herramienta que es de uso gratuito, uno piensa que es de menor calidad que, ¿sí? Nada que ver. MySQL hoy por hoy tiene todo lo que yo necesito para trabajar y no tiene ningún tipo de límite, no tiene problemas de seguridad, no tiene problemas de performance, no hay ningún problema. Yo puedo montar cualquier aplicación en MySQL, es más, muchas aplicaciones que quizás nosotros utilizamos todo el día estarán montadas sobre un MySQL, ¿sí? No tengo por qué pagar algo para que sea bueno, ¿sí? Es más, hoy por hoy y con la realidad de nuestro país, comprar una licencia de algún producto pago debe ser carísimo. Yo me perdí. Hace muchos años yo trabajaba, pero estoy hablando hace más de 10, 12, o no me acuerdo, cuándo habrá sido exactamente, pero era el 2000 y pico. Yo trabajé en una empresa donde se compraba la licencia de SQL Server, ¿sí? Y en ese momento salía $8.000 una licencia. Una licencia para instalar, digamos, el motor de base de datos de SQL Server en un servidor. No sé cuánto estará hoy, ¿sí? Pero debe salir una locura y ni hablar Oracle. Así que estos motores de bases de datos creo que están reservados, por lo menos en Argentina, para grandes empresas que puedan pagar esos costos, ¿sí? ¿Qué tiene de diferente uno de estos con, por ejemplo, SQL Server? SQL Server trae un montón de productos satélites alrededor del motor de bases de datos que también hacen, ¿cómo se llama la diferencia? ¿Qué sé yo? SQL Server trae un producto que se llama Reporting Service, que es un servicio de reportes muy sencillo de utilizar, que hacen también al precio del producto, ¿sí? Pero si no, nosotros podemos trabajar con esto sin ningún problema en nuestra aplicación y no va a haber ningún problema. Hay bases de datos MySQL que pesan 400 gigas, 500 gigas, 600 gigas y más también, y funcionan perfecto, ¿sí? ¿Qué necesito yo para trabajar con base de datos? Necesito dos cosas. Necesito el motor de bases de datos en sí y necesito una aplicación, un programa para que a mí me ayude a trabajar más fácil, ¿sí? Podemos hacer la analogía con un IDE. Recuerdan que yo les dije que cuando empezamos a trabajar con JavaScript o con HTML o con PHP, con lo que sea, íbamos a utilizar un programa para programar. ¿Por qué? Porque podíamos hacerlo en un archivo de texto plano, pero sería re difícil, porque hay que acordarse de memoria las instrucciones, los espacios, los puntos y coma, todo. En cambio, el programa, el IDE, a nosotros nos va a guiar más o menos con lo que tenemos que hacer, ¿sí? Pasa lo mismo con base de datos. Yo puedo trabajar todo desde la línea de comando, desde el CMD. No hay ningún problema, ¿sí? Yo acá puedo escribir con MySQL lo que yo necesito, ¿sí? Voy a entrar a un shell de SQL y empiezo a escribir ahí cómo crear una base de datos, cómo crear una tabla, puedo crear todo desde la línea de comando, ¿sí? No sería ningún problema. Pero ¿qué pasa? Es muy complejo, ¿sí? Está bien, la gente que labura toda la vida de esto ya se sabe todo de memoria, cómo hacerlo, claramente, ¿sí? Pero es muy complejo para explicarlo también y para aprenderlo. Entonces, vamos a utilizar programas que nos van a ayudar a que eso sea más fácil. ¿Por qué? Porque tienen ventanitas, se puede arrastrar, puedo hacer todo desde ahí. Pero a su vez, como eso no es algo que se utilice habitualmente, ¿sí? O sea, no es muy común, por lo menos desde mi conocimiento, que yo agarre, qué sé yo, por ejemplo, estoy trabajando con SQL Server y ponga new database o new table y vaya configurando todas las ventanitas, no es algo que se use. Hacemos un merge entre las dos cosas. Vamos a utilizar un programa, pero vamos a escribir todas las transacciones que necesitamos
a mano, ¿sí? Pero el programa nos va a ayudar para decir, no, eso está bien, eso está mal. Entonces, de esta manera, tenemos un poquito de las dos cosas y es mucho más fácil para ustedes, para aprender y, bueno, para mí, para explicar, ¿sí? Las dos cosas. Pero, entonces, como les decía, voy a necesitar el motor de base de datos y un programa. Los programas que yo puedo utilizar son cualquiera, ¿sí? Hay un montón, inclusive muchos que no conozco, capaz que me pueden tirar algunos de ustedes si conocen, pero la realidad es que si cada uno está en un pueblo diferente, cuando yo les diga vayan acá a tal lugar, me van a decir que no lo encuentro, claro, porque todos tenemos uno diferente. Entonces yo voy a elegir uno, ustedes si quieren utilicen ese que yo voy a utilizar durante la clase, pero ya saben que pueden utilizar el que más les guste, ¿sí? Ahora les digo cómo se instala todo. Yo voy a utilizar MySQL Workbench, que es el producto oficial de MySQL, el que ellos dicen tenés que utilizar este. ¿Es bueno? Sí, tiene sus cosas. A veces se cuelga, a veces el consumo de memoria es tan grande que si encima tengo que tirar una consulta que es muy grande, también se cuelga. Entonces, tiene sus desventajas, ¿sí? Está Heidi SQL, está DBViewer, está SQL Little, está PHPMyAdmin, hay un montón, ¿sí? Yo necesito cualquiera de ellos hace lo mismo, pero bueno, nada, tiene las cosas ubicadas de diferentes formas, a algunos se le pueden instalar extensiones, algunos escriben las instrucciones de SQL en distintos colores, como para que uno sepa, bueno, como todo en la vida, ¿sí? Es cuestión de decidir qué nos gusta más y es por gusto, nada más que eso, ¿sí? Pero bueno, yo necesito instalar entonces, como les dije, el motor de bases de datos antes que nada. Si el motor de base de datos, ¿qué es? Es lo que va a entender lo que yo quiero hacer y lo va a traducir a el lenguaje, a las instrucciones para que se ejecute lo que yo quiero escribir. ¿Sí? Si yo quiero escribir una base, cómo crear una base de datos, el motor de base de datos va a entender la instrucción que yo estoy escribiendo y va a hacer la creación de esa base de datos en sí, la creación formal, ¿sí? Si yo quiero crear una tabla, lo mismo. Ah, perfecto. Con estas instrucciones vos querés crear una tabla, entonces yo la creo. Va a ser el intérprete de lo que yo escribo y lo va a ejecutar, ¿sí? Entonces, si yo quisiese instalar el motor de base de datos, me voy a venir a la página de... ¿me están viendo en pantalla, no? Sí. Me voy a venir a la página de MySQL, la página oficial. O también, esperen que abro todo y después les explico, me puedo venir directamente al famoso SAMP. ¿Sí? Vamos a explicar primero SAMP y después vamos al producto oficial. ¿Qué es SAMP? Para nosotros nos viene perfecto. ¿Sí? ¿Qué? ¿Sí me iba a preguntar algo? A ver, mic abierto, ¿eh? No sé si me preguntar algo. Johnny, te silencio, pero no de mala onda, pero simplemente que te quede el mic abierto. Ahí está. ¿Qué es SAMP? SAMP es un conjunto de aplicaciones que vienen en un paquetito para que yo pueda programar con PHP, ¿sí? Que es justo nuestro lenguaje. Ese conjunto de aplicaciones es PHP en sí, Sperm, MariaDB, ya le dije desde el principio, es un primo hermano de MySQL, no vamos a tener ningún problema. Y voy a tener Apache, ¿sí? Yo tengo una versión en este momento de SAMP bastante vieja, pero la vamos a ver. Porque necesito una versión de PHP bastante vieja por una aplicación. Ah, no, me abrió el común. Bueno, no importa. Ahora les explico por qué abrió acá. A ver si inicia. Si no inicia, les explico por qué. Perfecto, anduvo bien. Bueno, fíjense, así funciona. Esta es la pantalla principal de SAMP, ¿sí? Es un pequeño panel de control donde vamos a tener todos los servicios que vienen incluidos. Apache,
Para los que tienen Mac pueden usar, sí, ahí vamos con eso. Pueden utilizar, perdón, trae Apache, MySQL, FileZilla, Mercury, Tomcat, ¿sí? De todos estos servicios jamás en la vida usé Mercury, nunca lo inicié siquiera, creo que es algo que ya que está medio en desuso, no sé por qué sigue apareciendo. Pero bueno, como se instala como un servicio, yo lo tengo que iniciar ese servicio para que funcione, ¿sí? ¿Qué quiere decir que se instale como un servicio? Que no es como Windows, como, qué sé yo, como Word, que uno aprieta un botón y se abre la aplicación. Este servicio está atento, está escuchando y está a la espera de que se solicite sus, bueno, valga la redundancia, servicio, ¿sí? Pero para que eso suceda, tiene que estar corriendo. Yo voy a iniciar Apache y voy a iniciar MySQL. Los dos los vamos a necesitar en su momento, ¿sí? Lo primero que les voy a decir es lo siguiente. SAMP, lo único que tengo que hacer es descargarlo, ¿sí? Según la versión de sistema operativo que tengan, Windows, Linux y Mac, ¿sí? Y la instalación es aún más fácil que cualquier aplicación. ¿Por qué? Porque no se configura nada. Es solo siguiente, 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 siguiente. ¿Sí? No tiene ninguna vuelta. Ustedes pueden bajar, si es que necesitan, pueden bajar versiones anteriores de SAMP. ¿Por qué? Porque hay aplicaciones que todavía tienen versiones muy viejas de PHP o viejas, ¿sí? Y no se puede actualizar de un plumazo. Si sepan que no es tan fácil como actualizar ya, ¿sí? Porque a veces se rompe todo cuando uno actualiza ya. La actualización tecnológica de versiones es un proceso a veces complejo, dependiendo del tamaño de las aplicaciones, y a veces es un proceso que hay que hacerlo de a poco, ¿sí? Hay que actualizar, si es muy viejo, un par de versiones, ver que funcione todo, después actualizar otro par de versiones y así. Por ejemplo, si yo me vengo acá, si quiero ver si SAMP se instaló bien, ¿sí? Fíjense, la versión de PHP que está corriendo en este momento es una versión bastante vieja, 5.3.8, que es la que yo tengo instalada, ¿sí? Yo tengo instalado en la máquina dos SAMP, ¿sí? Como dos SAMP. Puedo instalar dos SAMP, ¿sí? Fíjense que yo tengo este que está acá, que es bastante nuevo, y tengo, este es el que está corriendo, SAMP XAMPP, se instaló acá, ¿sí? Y tengo por acá arriba uno que se llama _SAMP, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que funcione en dos versiones? Tengo que cambiar las variables de entorno del sistema. No lo voy a hacer porque no los voy a confundir, pero sepan que se puede hacer, ¿sí? Entonces, yo tengo corriendo la versión 5.3.8, que es la que yo necesito para lo que estoy trabajando, pero si quisiese puedo cambiar esa variable de entorno y que PHP o el PHP que me esté corriendo sea la versión actual, que es la 8 y pico, no me acuerdo exactamente cuál es la última, pero es la 8 y pico, ¿sí? Obviamente que ustedes traten de tener la última, si es que van a trabajar en algo nuevo, si es que van a trabajar en algo viejo, van a necesitar de algo viejo. Pero bueno, con lo que respecta a MySQL y Apache, tengo los dos servicios de SAMP que son la última versión, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene de bueno SAMP? Que como me instala todo, ¿sí? De una, yo no tengo que hacer absolutamente nada. Fíjense que MySQL, el servicio de MySQL está funcionando, está corriendo en el puerto 3306. Otra cosa que les voy a decir para aquellos por ahí que están arrancando con todo esto, es que traten de tener todo estándar al principio. Si no modifiquen nada, no cambien nombres de puerto, traten de no ponerle contraseñas, lo más fácil posible. Después, cuando ustedes agarran cancha y quieren hacer lo que tengan ganas, lo hacen, no hay ninguna historia, ¿sí? Pero traten de tener todo estándar, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque el puerto estándar de MySQL es el 3306, ¿sí? Si lo cambian, nada, podemos caer en la problemática de que si yo lo cambio, por ahí lo puedo cambiar,
pero después no me anda otra aplicación porque esa otra aplicación usa ese mismo puerto y hay que estar configurando un montón de cosas. Entonces dejamos el 3306 y listo. Y si mi MySQL está corriendo, tengo la posibilidad, al lado de un botón que se llama Admin, de ya tener disponible para trabajar. Bueno, se toma su tiempo. Ahí está. De tener funcionando sin ningún problema mi primera aplicación de base de datos, que es PHPMyAdmin. ¿Sí? El PHPMyAdmin es un programa, ¿sí? Es un programa que me va a permitir a mí trabajar de una manera mucho más sencilla con base de datos. ¿Por qué? Porque directamente, por ejemplo, puedo apretar el botón nuevo, pongo un nombre de una base de datos, pongo crear y ya está funcionando. ¿Sí? Por lo menos la base de datos. Después entro esa base de datos y puedo empezar a trabajar, a crear tablas, a crear índices, a crear relaciones, a crear campos, a crear vistas, a crear lo que sea. ¿Sí? Pero fíjense que tiene un modo gráfico que realmente me ayuda, ¿sí? Porque yo ya ubico los elementos, yo tengo en este programa, por ejemplo, acá a los costados todas las bases de datos, fíjense las pruebas que tengo, que he probado con otros alumnos, tengo todo acá, ¿sí? Entonces, yo con el SAMP tengo instalado de un plumazo el motor de base de datos y mi primera aplicación, no tengo que hacer más nada. ¿Sí? No tengo que configurar nada, no tengo que tocar nada. Ahora bien, si yo no quiero instalar SAM porque no me gusta, porque no quiero, a nosotros nos viene bien igual porque ya nos instala la versión de PHP, que lo vamos a utilizar más adelante. Así que lo ideal sería que instalen esto. No lo quieren instalar, o para los que no lo quieran instalar, vamos a lo otro, ¿sí? Me voy a venir a la página oficial de MySQL. Me voy a venir a la parte de Downloads y me voy a venir a la parte que está acá abajo, que dice MySQL Community Downloads. ¿Sí? Toda la versión Community, ustedes saben que son las versiones gratuitas, ¿sí? Las versiones que no hay que pagar licencia, que no son para Enterprise. Y acá me dice, todas estas son las aplicaciones Community que ustedes pueden llegar a necesitar. ¿Sí? Fíjense que tengo acá abajo el Workbench. ¿Sí? El Workbench es la aplicación que yo voy a utilizar. Esperen que la cierro así después la abrimos de nuevo. Que yo voy a utilizar. Pero ¿qué pasa? Esto no se instala todo junto. ¿Sí? O puede ser que el Workbench les pida en algún momento si quieren instalar el motor, si no lo encuentran, pero la verdad que no me acuerdo. Hace 1000 años que no lo instalan. Pero si no, el Workbench es solo el programa. No viene con el motor de base de datos. Con lo cual va a ser un programa que se va a abrir y me va a decir, bueno, todo muy lindo, pero ¿a qué me conecto si no tengo motor? ¿Sí? Entonces, antes de instalar el Workbench, yo necesito instalar, esperen que me olvidé dónde estaba, acá, el Community Server, ¿sí? El servidor de bases de datos, el motor de bases de datos. Primero voy a instalar el Community Server, que en definitiva va a ser, olvídense este botón PHPMyAdmin, es esto que está acá, es el servicio que va a estar corriendo de MySQL, al cual yo le voy a tirar una instrucción de SQL, la va a entender y va a saber qué es lo que tiene que hacer. Ese es el motor de base de datos, ese es el Community Server. ¿Sí? Lo tienen que instalar, no tiene mucha vuelta tampoco, siguiente, siguiente, siguiente. Una vez que está funcionando, arranca de una, no hay que iniciarlo ni nada. En la parte de servicios de Windows, ustedes eso lo pueden controlar, o sea que inicie o estopearlo, pero si no, lo dejamos automático porque lo vamos a utilizar a menudo. Y chao. ¿Sí? Nada, no hay que tocarlo mucho. Y después, una vez que ya tienen el Community Server instalado, van a instalar Workbench. ¿Sí? Acuérdense que si van por este camino, más adelante van a tener que instalar también PHP, si no instalaron el SAMP. ¿Sí? Tenemos que instalar todo por separado, pero es posible, tranquilamente. Y además del Workbench, tengo acá, fíjense, los distintos conectores para conectarme desde cualquiera de estos lenguajes a MySQL. ¿Sí? Así que acá en esta página está todo, ¿sí? Lo que no me acuerdo, ayer un alumno me preguntaba si con Workbench me puedo conectar a Oracle, porque como son ahora, Oracle compró MySQL, seguramente se pueda, la verdad que no se me ocurrió a mí, pero seguramente se pueda, nunca lo probé.
Esperen que llevar. Te hago una consulta, Nico. Sí. Si ya tenemos instalado, digamos, de otro curso este tema de base de datos, ¿no? Por separado, ¿el otro crea un conflicto? ¿Instalar el SAMP? No, pero si ya tenés todo instalado, ¿para qué vas a instalar? No, olvidate. Ya lo tenés instalado, no instales SAMP. Okay. No, conflicto no va a crear, pero bueno, tenés que configurar quizá algo adicional innecesariamente. No, dejátelo ya como estaba. Nicolás, un comentario. Sí. Yo tenía el Workbench y cuando instalé XAMPP, sí hay conflicto por el tema del puerto. Después para configurarlo, todo eso, así que es conveniente que instalen una sola nomás. Claro, por eso te decía, o sea, conflicto no va a haber porque vos lo podés instalar, pero después lo tenés que configurar para que funcione. Yo por eso te mostraba ahí, vos fíjate que yo tengo inclusive 2 SAMP corriendo. Y sí, obviamente, no puedo los dos levantarlos a la vez porque utilizan exactamente las mismas configuraciones. Tenés que entrar al segundo o al primero y configurarlo de otra manera. Pero no es algo que les convenga hacer si ya tienen todos corriendo. Si ya les tienen funcionando todo, listo, ya está. Sí, me faltaría el PHP, digamos. Bueno, después el PHP lo instalamos más adelante aparte, listo. ¿Cuál nos conviene instalar? Y depende, Mariano. Si vos estás recién empezando, te digo que vayas por el SAMP y chao. No hay ningún problema. ¿De dónde tenés instalado el SQL Express vos, Bernardo? De la página oficial de SQL Server. ¿Pero vos hiciste un curso acá? No, para mi trabajo. Ah, bueno, pero el SQL Server es un motor de base de datos diferente, ¿eh? Es otra cosa. Lo mismo, ahí Pablo ponía lo mismo, SQL Server es otro motor de base de datos, es el de Microsoft. No es el que usamos nosotros. Ok. Es un motor diferente de base de datos. SQL Server es el producto de Microsoft. Yo acá, a ver si lo tengo todavía, creo que no, que lo borré. SQL Server Management Studio. ¿Lo tengo? Bueno, no, me ubica la carpetita, no, lo habré borrado hace tiempo porque me ocupaba mucho lugar. Pero es el producto de Microsoft. Así que no. No hace falta. No, si lo tienen instalado, chicos, no hace falta porque no va a cambiar absolutamente nada. MariaDB y MySQL, ya les digo, son primos hermanos. Hay que buscarlo con aguja las diferencias, pero funciona cualquier instrucción en cualquiera de los dos. Así que no hace falta. Si tienen instalado y corriendo MySQL, perdón, tanto decir SQL Server. MySQL en cualquiera de sus versiones, déjenlo tal cual, ¿sí? Ya está, listo, olvídense. No hay ningún problema con eso. Bueno, entonces, perdón, ¿dónde me quedé? Esperen que me dé un toque la presentación. Bueno, necesitamos instalar estas dos cosas, ¿sí? Y ahora sí vamos a hablar de algunos conceptos básicos y vamos a tratar de empezar a construir algún ejemplo para que esto no sea tan aburrido para ustedes, ¿sí? Pero lamentablemente en este tema necesitamos algunos conceptos, tenerlos bien fijados para entender después lo que tenemos que hacer, ¿sí? Es importante lo siguiente, si yo esto es algo que lo repito siempre. Por lo general, cuando trabajamos con bases de datos, ¿sí? Lo vamos a ver ahora en un rato, van a ver que no es muy complicado de entender y lo vamos a sacar al toque, ¿sí? Pero el problema está en que a veces muchas personas no entienden muy bien no cómo hacerlo, eso se entiende al toque, sino la importancia que tiene lo que estamos haciendo en un futuro, porque en un principio no pasa nada, ¿sí? Pero si nuestra base de datos no está bien construida a lo largo del tiempo y cuando empieza a pasar mucho tiempo, se empieza a ser inmanejable, ¿sí? Si la base de datos no está bien construida, si no entendemos bien lo que es las formas normales, por lo menos la primera, que es la más importante, todas esas cosas en un principio salen andando pero con ruedas.
pero cuando la base de datos empieza a crecer y de manera exponencial, ahí empezamos a tener problemas. Y le puedo asegurar que arreglar una base de datos después de años de estar guardando información mal es hiper complejo, es hiper pesado y es un laburo bastante feo, ¿sí? Pero bueno, alguien lo tiene que hacer, así que por ahí si les toca, espero que no sea tan así, ¿sí? Bueno, el primer concepto que vamos a tratar de entender es el de entidad. Yo les dije que una base de datos iba a almacenar información con respecto a un contexto en particular, ¿sí? Si yo tengo una concesionaria de autos, mi base de datos va a guardar información de un montón de temas que tengan que ver con esa concesionaria de autos. Si yo tengo una escuela, soy propietario de una escuela, voy a guardar información de un montón de temas diferentes, pero todos tienen que ver con la escuela, ¿sí? Por ejemplo, volvamos al tema de la escuela. Si yo tuviese que guardar información en la base de datos de mi escuela, voy a guardar información del personal, ¿sí? ¿Por qué le digo personal? Porque pueden ser docentes, puede ser personal administrativo, puede ser personal de maestranza, pueden ser autoridades, ¿sí? Son personas que trabajan, en ese caso, en la escuela, pero en distintas ubicaciones, en distintos puestos. Inclusive, ¿por qué no puedo tener información de personas que ya no trabajan porque renunciaron o porque se jubilaron? ¿Sí? Puedo tener tranquilamente esa información. Por otro lado, voy a tener información de los puestos que tengo en mi escuela, ¿sí? Porque yo puedo tener 100 personas en mi, ¿cómo se llama? No quiero decir la palabra técnica para no adelantarme, en mi apartado de personal, pero puedo tener 50 puestos de trabajo, ¿sí? Esos 50 puestos de trabajo podrían ser desde empleado administrativo, puedo tener 8 puestos de docentes, puedo tener directivos, bueno, nada, todos los puestos que a ustedes se les ocurra. Puedo guardar información de las cuotas que pagan los alumnos, puedo guardar información de los pagos a mi personal, puedo guardar información de los pagos de servicios. Fíjense que es toda información que se corresponde a un contexto en particular, pero cada una de esas informaciones que yo voy a guardar no tienen que ver entre sí. Entonces, ahí entra el concepto de entidad. Una entidad es un conjunto de información que yo voy a guardar dentro de una base de datos que va a estar separada por la importancia que yo le voy a dar a cada uno de ellos, ¿sí? Y que de alguna manera todos esos temas están relacionados. Vamos a ver después cuál es esa relación, pero aunque no haya una relación directa, tiene que ver con el contexto, ¿sí? Por lo mismo que les decía al principio, los pagos del colegio no tienen nada que ver con los pagos de los servicios del colegio, no tienen nada que ver con los pagos al personal, pero siguen siendo gastos de mi colegio, con lo cual tienen una relación. Entonces, yo lo que voy a guardar en cada una de las entidades es la información que va a estar de alguna manera relacionada entre sí. Las entidades pueden ser reales o pueden ser abstractas. Es un concepto bastante raro, ya lo sé, pero cuando hablamos de que una entidad es real, tiene que ver con que, por ejemplo, si yo guardo la información de mi personal, esas personas existen. Nombre, apellido, dirección, es de una persona que existe. Y una entidad abstracta hace referencia, por ejemplo, a los puestos de trabajo, ¿sí? El puesto de docente no es algo que exista en sí, sino que es algo abstracto. Un puesto es algo abstracto, ¿sí? La persona que ocupa ese puesto es otra cosa, es algo real, pero el puesto es algo abstracto, ¿sí? Bueno, esperen que llegó un compañero y de paso tomo un poco de café. Bueno. ¿Cómo se van a representar las entidades? Se van a representar mediante un soporte gráfico que se llama diagrama de entidad-relación.
un diagrama de entidad-relación, o el famoso DER, es, en definitiva, el primer plano que vamos a hacer antes de construir una base de datos. ¿Sí? Es algo vital para entender cómo va a estar interconectada mi información en esa base de datos. ¿Sí? Entonces, siempre deberíamos tener un DER. Si la aplicación que estamos haciendo es muy básica, muy sencilla, muchas veces no se construye o directamente hay herramientas que una vez con la base de datos hecha podemos crear el DER, pero lo ideal sería que el DER esté antes de la construcción de la base de datos, ¿sí? Y en ese DER yo no solo voy a establecer las entidades que voy a utilizar, sino que voy a poder establecer también las relaciones que va a haber entre estas entidades. ¿Sí? No me quiero meter todavía con el tema de relaciones, pero por lo menos las puedo determinar. Entonces, si tengo que hacer una base de datos o crear una aplicación, pero antes de la aplicación quiero crear una base de datos para este colegio ficticio que yo estoy pensando, yo voy a tener que determinar, bueno, a ver, ¿qué necesito? Voy a necesitar una entidad o un conjunto de información que agrupe los alumnos, ¿sí? Con todos los datos de los alumnos. Voy a necesitar una entidad que agrupe el personal con todos los datos del personal. Voy a necesitar una entidad que agrupe los puestos. Voy a necesitar una entidad de pago de cuotas. Voy a necesitar una entidad con los grados disponibles. Voy a necesitar una entidad que relacione los grados con los alumnos. Voy a necesitar una entidad y así voy a ir construyendo todo. Y después voy a empezar a graficar con en medio de estas flechitas la cardinalidad y la relación que tienen cada una de estas entidades. Tema que no lo vemos hoy, capaz que la clase que viene, ¿sí? Pero sepan que es algo que yo voy a tener que construir. El DER no es otra cosa, chicos, que un plano, ¿sí? Después agarro ese DER y construyo mi base de datos. Es más, muchas veces en empresas grandes existen lo que es un analista funcional que hace todo este laburo y el DBA, o por ahí a veces el mismo programador, lo único que hace es construir lo que pidió el analista funcional, ¿sí? Ni siquiera me puedo salir de ahí. Bueno, a no ser que observe que hay algo que está mal o algo que está raro, pero el DER no es otra cosa que un plano, ¿sí? Una vez que tenemos construidas todas esas entidades, tenemos que determinar cuáles van a ser las características que va a tener cada una de esas entidades, ¿sí? Dentro de esas entidades yo voy a poder almacenar campos. Yo utilizo Fabián para crear DER, el Draw.io, ¿sí? Hay programas pagos donde hacen un montón de maromas recopadas, todo, pero yo uso el Draw.io para todo. Es más, en alguna clase seguro van a ver que lo abro y hacemos y trabajo con ese. No, acá no. Cada una de esas entidades va a tener una serie de características, ¿sí? Voy a crear campos, que el campo es la unidad de información más pequeña que yo debería tener, y cada uno de esos campos va a tener atributos, ¿sí? Les voy a explicar fácilmente con un Excel. No es lo mejor el Excel, pero para explicar sirve bien, ¿sí? Vamos a suponer que yo esta hoja 1 que está acá va a ser mi entidad, bueno, nunca pagué la licencia, mi entidad 1, ¿sí? ¿Cómo lo traducimos a base de datos? Una entidad es una tabla, ¿sí? Dentro de una base de datos voy a tener un montón de entidades, o sea que voy a tener un montón de tablas, ¿sí? Cada una de esas tablas va a tener una serie de campos, ¿sí? Voy a tener un campo que se va a llamar nombre, voy a tener un campo que se va a llamar apellido, voy a tener un campo que se va a llamar dirección y vamos a tener un campo que va a ser mail, ¿sí? Pongo estos 4, obviamente que puedo tener muchísimos campos, dependiendo de lo que quiera construir, ¿sí? Cada uno de esos campos va a tener una serie de atributos. Los atributos son características que va a tener ese campo. Recuerden que nosotros estamos en el punto que estamos construyendo una base de datos,
construyendo, todavía no hice nada, la estoy construyendo, no la terminé de construir, ¿sí? Entonces, esos atributos que yo le voy a brindar van a dar las características de cada uno de esos campos. El primer atributo que yo le tengo que dar, o sea, la primera característica que le voy a dar a un campo, es el tipo de dato, ¿sí? Nosotros venimos de trabajar con JavaScript. Yo les dije que JavaScript tenía un funcionamiento diferente a otros lenguajes de programación, ¿sí? Y es un comportamiento también radicalmente diferente a cómo funciona una base de datos. ¿Por qué? Porque una base de datos yo le tengo que indicar de antemano qué tipo de datos yo voy a guardar en un campo específico, ¿sí? Yo le tengo que decir, mira, voy a guardar un número, mira, voy a guardar un alfanumérico, voy a guardar una fecha, voy a guardar un booleano, voy a guardar un blow, bueno, nada, hay varios tipos de datos, pero yo le tengo que indicar de antemano qué voy a guardar ahí, ¿sí? Los primeros tipos de datos con los que nos topamos son con los numéricos. A su vez, cada tipo de dato tiene una subdivisión interna, ¿sí? No es guardo un número y chao. En el caso de los numéricos, yo lo voy a tener divididos en lo que son los enteros y lo que son los números con coma, ¿sí? Entonces, dentro de esos dos bloques yo voy a tener encima dentro también una subdivisión, porque la idea de una base de datos es que yo guarde en cada una de las tablas los datos con la mayor precisión posible. Les voy a dar un ejemplo súper tonto, pero que sirve para explicarlo claramente. Vamos a suponer, porque no es un dato que se guarde, que yo tuviese que guardar la edad de una persona, ¿sí? O la altura en centímetros, ¿sí? Cualquiera de esos dos datos. ¿Cuál sería la ganancia si yo digo, mira, acá podés guardar en la edad de una persona un número entre 1 y 3.000 millones? Una persona con toda la furia, ¿cuánto puede vivir? No sé, 110 años. Bueno, hay casos de esos que salen en los diarios dudosos que dicen que vivió 130 años. Bueno, después uno cuando lee la nota sabe que nunca lo anotaron cuando corresponde, pero bueno. Entonces, ¿cuánto puede vivir una persona? 100, 110 años como máximo. Entonces, ¿cuál sería la ganancia de yo poder guardar en ese dato, en ese campo, un número tan grande? Si no tiene ningún sentido. Entonces, dentro de los tipos de datos, yo tengo subdivisiones que van a especificar aún más cuál es el dato que yo puedo guardar ahí. Dentro de los enteros, yo tengo el tiny int, tengo el small int, tengo el int y tengo el big int, ¿sí? Todos tienen ahí el rango de valores máximo que puedo guardar, ¿sí? El problema está en que a partir del int para adelante están todos con connotación científica y aparte tampoco me van a nombrar ese rango porque no lo sé tampoco. Pero fíjense que en el primero y en el segundo es bastante visible. El tiny int puede guardar un valor entre 0 y 255. Entonces quiere decir que si yo defino que el dato que puedo guardar en tal campo va a ser de tiny int, yo puedo guardar un número entre esas dos cotas, entre 0 y 255. Si quiero guardar un 300, me va a tirar un error y me va a decir, no, acá no puedes guardar ese número. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo una vez que defina los tipos de datos y les dé a aceptar, le cedo el control de esto que acabo de establecer al motor de base de datos. Entonces, una vez que yo hice eso, el motor de base de datos me va a decir, mira, vos me definiste tal cosa, así que no podés guardar otra. Es lo que dijiste y punto. ¿Puedo modificarlo? Sí, puedo. Pero una vez que lo hice, va a ser el motor de base de datos el que se encarga de controlar esto. En el segundo ejemplo, fíjense el small int, puedo guardar un número entre menos 32.768 y 32.767. ¿Sí? Y al lado también tienen el espacio de almacenamiento físico que ocupa. El tiny int es un byte, el small int es 2 bytes. Y después así sigue con cada uno de los tipos de datos. Y acá les doy un ejemplo de lo que yo les digo de cuál podría llegar a ser el problema cuando uno
no hace un buen análisis funcional o cuando uno no hace un buen DER de lo que tiene que almacenar. Imagínense que estamos haciendo, no sé, una aplicación sencilla, no sé, se me ocurre un gimnasio de barrio, vamos a tirar algo así, ¿sí? Uno dice, bueno, a ver, voy a crear una base de datos y le voy a poner para el número de socios, que ahora en un rato vamos a charlar, un small int, ¿sí? Que es 32.767 como máximo, ¿sí? Por ahí los primeros 5 años de mi aplicación funciona y el cliente no me llama para nada, se olvidó, le funciona bárbaro, yo me olvido, ¿sí? Listo, ya está, me puse a hacer otra cosa, capaz que me fui del país, qué sé yo, lo que sea, ¿sí? Pero claro, las bases de datos crecen y crecen todo el tiempo. Y si en algún momento esta persona fue sumando clientes, se le fueron algunos de, qué sé yo, lo que sea, pero sigue sumando clientes nuevos, va a llegar un momento en que seguramente ese número de socios supere los 32.767. Y a partir de ahí la aplicación no anda más. Empieza a romper, rompe y no funciona nunca más. Y el problema está en que para ese dato fue mal elegido el small int. Y durante años funcionó bien porque la cota que puede guardar entre 0, en este caso el 32.768, no hay ningún problema. Pero cuando supere esa capacidad, el programa no funciona más. ¿Sí? Nos va a decir perfectamente cuál es el error, pero deja de funcionar. Hasta tanto yo no entre a la base de datos y cambie el tipo de dato que tiene, no va a funcionar. Entonces siempre es bueno tener un DER para poder analizar tranquilamente antes de construir qué es lo que tengo que construir. Y después tengo el el int y el big int. Fíjense que las capacidades para almacenar información son completamente diferentes. Lo mismo que para el decimal y para el numérico, muchos más grandes. Después al final tenemos el float y el real que guardan números con coma, ¿sí? Y ahí les explica claramente desde qué número hasta qué número con connotación científica, ¿sí? Matemática pura, no soy de lo mejor, así que no me voy a poner a explicarles eso. Pero son números muy grandes y de una precisión muy grande también porque pueden tener mucha coma, muchos números después de la coma, ¿sí? Después, por otro lado, tenemos los alfanuméricos. Los alfanuméricos, recuerden lo que les digo siempre, que son números y letras. O sea, en ese campo yo voy a poder guardar un número, sí, pero ese número va a ser tratado como si fuese un string, como si fuese una letra. Yo no puedo hacer sobre ese número que va a estar guardado en un campo char o varchar un cálculo, porque el motor de base de datos me va a decir, pará, me querés sumar un número con una letra, ¿sí? No tiene nada que ver. Entonces, obviamente, tengo que almacenarlo en un tipo de dato numérico. ¿Cuál es la diferencia entre un char y un varchar? Lo primero que tengo que definir en este campo es la cantidad de caracteres que va a almacenar. Vamos a suponer 20, ¿sí? Tanto el varchar como el char van a almacenar 20 caracteres como máximo, ¿sí? O sea, si mi nombre tuviese más de 20 letras, yo ahí no lo puedo guardar. En realidad sí lo puedo guardar, pero me va a tirar un truncate, quiere decir que me lo va a cortar. Va a guardar hasta 20. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El char es un rango de caracteres fijo. Si yo tengo un nombre, no sé, de varón no sé un nombre corto, de mujer sería sol o luz, que tiene 3 caracteres, y yo definí que tengo que guardar 20, va a guardar 20 caracteres. Si mi nombre tiene 19 caracteres, va a guardar 20 caracteres. Si mi nombre tiene un carácter, va a guardar 20 caracteres. Si mi nombre tiene 8, va a guardar 20. Es de ancho fijo. ¿Sí? Siempre va a guardar 20 caracteres. En cambio, el varchar, obviamente la palabra var viene de variable, con lo cual es de ancho variable, ¿sí? O sea, si el nombre tiene 5 caracteres, va a guardar ese espacio. Si tiene 3, va a guardar 3. Si tiene 8, va a guardar 8. Si tiene 19, va a guardar 19. Sí, como máximo va a ser 20, pero es de ancho variable, con lo cual va a hacer que sea mucho más eficaz utilizar un varchar. ¿Sí?
Ahora hacemos un ejemplito, igual no se preocupen. Después tenemos los tipos de fechas, ¿sí? Tipos de fechas tenemos bastante. Después haremos algún ejemplo directamente con el lenguaje para no meternos tantos con este tema, ¿sí? Pero antes de hacer un ejemplo tenemos que hablar de esto que está acá. Con esto ya estamos en condiciones de poder hacer algún ejemplo práctico. Además del tipo de dato, yo voy a tener que definir que... Yo voy a tener que definir las restricciones o constraints. ¿Qué son las restricciones? Son otra característica que yo le voy a poder agregar a mis campos. Y tengo estas que están acá. Not null, unique, default, primary key y foreign key. Este tipo de restricciones van a decir cómo se va a comportar ese campo, ¿sí? La primera que todas nos aparece es not null. Quiere decir que el campo ese no puede estar nulo o vacío. O sea, algún dato yo le tengo que cargar. Si yo defino que un campo nombre va a ser not null, le estoy diciendo que ese campo no puede estar vacío nunca. O sea, tiene que tener un nombre, aunque sea una letra, aunque sea un carácter especial, aunque sea un número, pero en ese campo nombre tiene que haber algo. Es como obligatorio, ¿sí? Por otro lado tenemos el unique. El unique quiere decir que dentro de esa tabla, dentro de esa entidad, ese campo es único. Único con respecto a ese campo. Vamos a suponer, si yo tengo un campo que se llama email, yo no debería tener otro registro cuyo email sea el mismo. Si yo pongo mi email en un campo unique, no puedo ingresar a otro registro que tenga mi mismo email. ¿Sí? No me va a dejar el motor de base de datos. Me va a decir, no, este no lo podés insertar. No va a poder hacer la transacción. ¿Qué quiere decir cuando hablo de transacción? Si yo tengo que generar un registro entero, o sea, todo el conjunto de estos campos, yo vamos a suponer que yo tengo a mí Nicolás Fernández, la dirección es Sarmiento, y mi mail es nicolás.fernandez4@web.edu.ar, ¿sí? ¿Qué quiere decir que yo no puedo realizar la transacción? Si yo quiero poner a otra persona acá, perdón, Luz Fernández, vamos a poner la misma dirección, y yo quiero poner este segundo registro, si yo lo quiero pegar ahí, ¿sí? Vamos a cortarlo. Si yo lo quiero pegar acá, si no puedo poner el registro completo, o sea, si no puedo poner todo, no pone nada. Entonces, si se encuentra con que el mail es el mismo, me dice, no, este dato yo no lo puedo insertar porque tiene el mismo mail. Entonces, no pone nada. O sea, tiene que hacer la transacción completa o no la hace. No es que me pone toda esta parte y no me pone el mail. No pone nada, ¿sí? No puede realizar la transacción. Entonces, el unique, registro o campo único. El default es una restricción que yo puedo establecer para definirle un valor al campo si es que no se me suministró uno. Por ejemplo, nosotros nos vamos a encontrar con que una tabla o una entidad de alumnos nueva o de personal nuevo, si yo voy a querer insertar una persona nueva que entró a la empresa, yo voy a tener un campo que va a decir habilitado sí o no, ¿sí? Es algo normal que lo tengamos, inclusive va a ser un booleano. Ese campo a mí me sirve para que si en un futuro esa persona, no sé, se jubiló o lo despidieron o no sé, o lo que sea, si yo lo quiero de alguna manera marcar para decir, no, esta persona no puede, por el motivo que sea, pertenecer a la empresa, digo que ese campo habilitado está en false, ¿sí? Entonces esa persona no está disponible para trabajar. Pero ¿qué pasa? Si yo creo un registro nuevo, ¿qué sentido tiene poner a un empleado deshabilitado?
es como una tontería. O sea, lo estoy ingresando yo y apenas lo ingreso, lo pongo como deshabilitado, no tiene sentido. Entonces, esta restricción del tipo default, yo le puedo decir, cuando no se me suministre ningún dato sobre esto que están queriendo insertar, yo lo pongo en verdadero, ¿sí? Entonces, si yo quiero insertar un nuevo registro acá, ¿sí? Lo único que tengo que hacer es pegar nombre, apellido, dirección, email. Y si tengo la restricción de habilitado, si yo tengo la restricción de tipo default, este dato directamente la base de datos se encarga de ponerlo en true. ¿Sí? Es como un dato por default, un dato estándar. Si no me dicen nada, yo lo pongo en true. Si me dicen algo, listo, pongo lo que me dicen, verdadero o falso. ¿Sí? Y después tenemos las dos grandes frutillas del postre, que son la primary key y la foreign key. Vamos con la primary key y la foreign quedará, no sé, para la próxima clase mientras hacemos algún ejemplo. ¿Sí? ¿Qué es la llave primaria? La llave primaria es el corazón de una base de datos relacional. ¿Sí? Las relaciones y las llaves primaria y foránea son todo dentro de una base de datos relacional. ¿Sí? La llave primaria es un número, por lo general puedo utilizar otro tipo de llave primaria, puedo utilizar una llave primaria combinada, bueno, hay un montón de versiones, pero vamos a lo más sencillo. Va a ser un número que yo le voy a asignar a cada uno de estos registros. En este caso estamos hablando de una tabla de personal, ¿no? Vamos a ponerle acá el nombre. Asignar personal, ¿sí? Esta es una entidad o una tabla de personal. Va a ser un número por el cual yo pueda identificar a un único registro. Único y solo uno. Uno y solo uno, ¿sí? No puede haber dos que tengan el mismo ID. Entonces, yo voy a insertar registros en esta tabla de personal. Voy a tener, no sé, a Lu Fernández, como teníamos antes, ¿sí? Me copio los demás datos. Bueno, el mail debería ser otro. Vamos a ponerlo así. Pero yo voy a ceder el control de esta primary key al motor de base de datos. ¿Por qué? Porque cada vez que yo quiera poner un dato, el motor de base de datos se va a encargar de acá ponerme un número diferente, ¿sí? Yo no puedo, bajo ningún contexto, tener dos ID iguales. ¿Por qué? Porque este número que está acá se va a encargar de que haya registro único. O sea, si yo quiero recuperar el registro número 2, voy a tener uno solo. No hay chance de que tenga dos. ¿Por qué? Porque si yo acá quiero forzar y hacer algo así, el motor de base de datos, este dato no lo va a insertar. Me va a tirar un error y me va a decir, pará, estás infringiendo la restricción de llave primaria. No puede haber dos ID con el mismo número. Entonces, esto no me lo va a permitir hacer. Inclusive, yo a mi motor de base de datos le puedo configurar para que este ID sea autoincremental. Entonces, yo solamente le paso estos datos y el motor de base de datos acá me va a poner un 3. Y en el próximo va a poner un 4. Y en el próximo un 5. Y en el próximo un 6. Y así hasta que se acabe el espacio en mi base de datos, en mi disco rígido. ¿Sí? Pero va a tener que respetar también que acá tiene que ser otro mail. ¿Sí? Porque yo le puse también que el mail va a tener una restricción de unique y que este va a ser la famosa PK o primary key. Y este que está acá debería ser unique. Entonces, fíjense que con esta serie de restricciones, yo lo que logro es que mi información esté más ordenada y más sencilla de recuperar. ¿Y por qué les digo lo del registro primario? Fíjense que yo tengo acá, mal o bien, tengo 3 personas cargadas con el mismo apellido. Entonces, si yo quiero recuperar a Fernández, voy a recuperar 3 registros. Si yo quiero recuperar toda la información de aquel personal que esté habilitado, voy a recuperar 3 registros. Si quiero recuperar la información de los mails cuyo dominio sea @web, voy a recuperar 3 registros. ¿Sí?
Si quiero recuperar la información de aquellas personas cuyo nombre sea Luz, voy a recuperar 2. Si quiero recuperar aquellas personas cuyo nombre sea Nicolás, voy a recuperar 1, pero en un futuro no sé. Si yo cargo en un futuro a Nicolás Álvarez, voy a recuperar 2. Entonces, ¿cuál sería la única manera que yo tengo de poder recuperar a una sola persona? A través de su primary key. Si yo quiero recuperar al número 4, voy a recuperar el número 4. Si quiero recuperar al número 1, al número 1. Nunca me va a devolver más de 1, porque esa es la función principal de una PK, de una primary key. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo. Me voy a venir hasta mi workbench y lo voy a abrir. Esperen que se toma su tiempo. Todo esto que yo tengo acá son bases de datos remotas, no le den bola, pero me voy a conectar al localhost. Servidor local, no le den bola a este error que tira. Y yo tengo de la mano izquierda todas las bases de datos que tengo, vaya a saber de qué, ¿sí? Y acá tengo, donde dice SQL File 1, lo que yo voy a construir. Yo quiero crear primero una base de datos. Para crear una base de datos directamente puedo hacerlo desde Find New o desde acá, ¿sí? Crear New SQL Tab, bueno, nada, se puede crear de diferentes maneras, pero la verdad es que yo no lo utilizo, ¿sí? O inclusive desde acá, pero vamos a hacerlo directamente a través de las query SQL, o sea, escribiendo código SQL. Create database, prueba, ¿cómo somos nosotros? Siempre me olvido, 145, pero 24 145, ¿no? Ahí te contesto, Pablo, eso, dame un toque. Create prueba, 24 145, ¿sí? Pinto, acá no haría falta, pero vamos a pintarlo, ahora explico por qué. Ejecuto con el rayito, tarda un segundo y me dice one row affected, guioncito, perdón, check en verde. Si yo refresco, en algún lado de esto está la tabla que yo creé, ¿sí? Está acá. Pero además de crearla, yo la voy a poner en uso. Use y el nombre de la base de datos que acabo de crear. Fíjense que si yo pinto y ejecuto, no se olviden de pintar, porque estoy haciendo todo en la misma hoja, ahí se me pintó, ¿sí? Y fíjense que se me abrieron tables, view, store procedure y function. Ninguna tiene nada. ¿Por qué les digo que no tiene nada? Fíjense siempre que hay un triangulito que está mirando a la derecha, cuando está mirando para abajo que está desplegado. No tiene nada adentro de cada uno de los submenús que aparecen. Entonces lo que voy a hacer ahora es crear mi primer tabla. Vamos a crear la tabla personal, ¿sí? Para lo cual abro y cierro paréntesis y acá adentro yo voy a poner todo lo que quiero que tenga esta tabla de personal. Primero que nada, quiero que tenga una PK. ID, le voy a poner, podría ser otro, pero siempre trabajemos con esta nomenclatura de ID. Le voy a decir que este ID va a ser un entero, ¿sí? No quiero que sea un tiny int ni un small int, quiero que sea un entero, porque no quiero el problema que les dije de los 32.000 y pico, entonces acá me olvido porque tengo para rato, ¿sí? Le voy a decir que sea primary key, pero antes también le voy a decir que sea auto increment. También me gusta ponerlo en este orden, no tendría por qué ser así. Entonces, este ID, que es el campo que voy a crear, va a ser del tipo entero, va a ser auto incremental, o sea que yo no hace falta que le diga cuál va a ser su próximo ID, le tiro todos los demás datos, menos el ID, y el motor de base de datos se va a encargar de decir, listo, viene este, viene este, viene este, viene este, ¿sí? Y le voy a decir que sea primary key, o sea que le voy a pasar esta primera restricción. Yo le podría decir que es not null también, o sea que no admita nulos, que sí o sí tiene que haber una primary key, pero como le estoy diciendo
que es primary key, esto está incluido. No tiene sentido ponerlo porque como que una cosa incluye la otra. Entonces no lo pongo. ¿Sí? Voy a nombre, le voy a decir que va a ser varchar de 30. Voy a copiar y pegar. Apellido. Vamos a decir que el nombre es obligatorio, con lo cual le voy a agregar el not null, no puede estar vacío. Vamos a poner un email. El email voy a decir que va a ser varchar de 30 también, pero le voy a poner unique. Sí, no puede haber dos registros que tengan el mismo mail. Y vamos a poner como para barrer con todo, habilitado. Le voy a poner default, vamos a ponerle primero que nada, perdón, el habilitado del tipo boolean. ¿Sí? Boolean quiere decir que va a poder guardar un estado lógico, true o false, verdadero o falso. Nada más, no puedo guardar otra cosa. ¿Sí? Y este boolean le voy a poner que va a tener un default true. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo a este booleano no le pongo nada, no le suministro ningún dato, mi motor de base de datos directamente le va a meter acá un true. ¿Sí? Si no lo pongo no pasa nada, pero no depende si lo puse como not null o no, le voy a tener que suministrar el dato. En cambio, si no le suministro ninguno, le va a poner un true por default. ¿Sí? Me voy a venir ahí. Rayito, me lo pone en verde y me dice create tabla personal, listo, se creó. Si yo esto lo refresco con estas flechitas que van y vienen, fíjense que en tables ahora tengo un triangulito. Abro ese triangulito y me dice que hay una tabla que se llama personal, y si yo me paro arriba, acá abajo a la izquierda, me dice cómo está conformada. ¿Sí? Y yo ya tengo creada mi tabla personal. Si yo acá, sobre personal, me paro y le digo select row, sí, select row, fíjense que me trae, olvídense de esto, después lo charlamos, es una pavada igual, ya muchos lo deben conocer, pero después lo charlamos porque no lo mencioné, pero me trae acá abajo lo que tiene esa tabla, que no tiene nada, ¿sí? Entonces yo le puedo poner Nicolás, voy a ponerlo bien, Nicolás Fernández, mi mail, nicolás.fernández4, está chiquito ya lo sé, pero edu.edu.ar y le voy a poner apply, o sea, nada más, lo único que hice fue ponerle mi nombre, mi apellido y mi mail, le voy a poner apply de nuevo, y fíjense que me dice execute SQL statement, ¿sí? No hubo ningún problema. Ahora fíjense, me apareció en ID un 1 y en habilitado un 1. Un 1 es lo mismo que true, es lo mismo que verdadero. Si 0 es falso, 1 es verdadero. Si yo esto lo cierro y me olvido, ¿sí? Acá, ¿por qué se me fue el espacio? Ahí está. Esto igual, no, porque create. ¿Por qué se me puso al revés? Bueno, ahí está. Esto se lo guardo ahora, no se preocupen. Si yo, fíjense, vengo de nuevo y hago el select de nuevo de select rows, ahí está mi dato guardado. Está guardado en la base de datos, está guardado de forma permanente. ¿Sí? ¿Quiero insertar otro dato? Vamos a ponerle acá. ¿Sí? Y acá ponemos julieta.rey@gmail.com. De nuevo, solamente puse nombre, apellido y mail. Apply, finish. Y ya tengo ingresado otro dato. ¿Sí? Vamos a poner uno más. Fíjense que el 1 me lo está poniendo y este me lo está poniendo. Acá voy a poner qué sé yo, Luz Fernández y voy a poner mi mail, nicolás.fernandez4@bue.edu.ar. ¿Sí? Lo mismo que hice antes, pero obviamente estoy forzando un error. Apply. ¿Qué no lo puse igual?
¿Qué hice diferente? Lo pusiste edu. Ah, puse qué pavote. Bueno, pongamos uno más. Perdón. Vamos de nuevo. Vamos a poner a Lu Fernández de nuevo, porque acá no puse ningún tipo de restricción. Y ahora sí, vamos a poner nicolás.fernández4@bue.ar. O sea, igual que como está el primero. ¿Sí? Esperá, pusiste una Q en vez del 4. 4, ahí está. Vamos a poner el mismo dato. Pará, te falta el edu, No, pero que lo puse como el primero. Ok, No importa, con cualquiera de los dos. Apply, y ahí me aparece mi primer error. Y ahí me dice claramente cuál es el error. Me dice, duplicate entry, entrada duplicada para el mail. ¿Sí? Entonces la transacción no se guardó. Si yo acá cierro, me dice que claramente no se guardó y vengo y están los 3 anteriores. O sea, la transacción no se realizó porque el registro tenía un error. No es que guardó a medias y no guardó ese dato. No se realizó ningún movimiento. ¿Sí? Entonces mis transacciones, mis constraints, mis restricciones, mejor dicho, están funcionando. ¿Sí? Vamos a hacer uno más y le voy a decir acá, vamos a hacer 2, 4. Le voy a poner, qué sé yo, Lorena Gómez. Y le voy a poner lgomez@gmail.com. ¿Sí? Le pongo 1, le voy a poner apply, y fíjense que no hay ningún problema. En este caso yo le suministré el 4, no hay ningún problema. ¿Sí? Lo ejecutó sin ninguna historia. Lo que yo no puedo es restringir esto. Si yo le pongo que voy a poner al 2, qué sé yo, Álvarez, @s, Álvarez 1, apply, no, me dice, esto no lo puedes hacer porque está duplicada el 2 para la primary key. ¿Sí? Así que las restricciones están funcionando por lo menos. Y si en ID le pones un 10, haces un salto vos, ¿lo toma? Puedes hacer, sí, lo puedes hacer. Si yo le pongo acá un 10, apply, finish. En eso no hay problema. Y luego el auto increment lo hace A partir del 10, exactamente. Eso sí. El auto incremental es a partir del último que hay. Pero no hay ningún problema, en definitiva, porque la restricción se sigue cumpliendo. Que no haya un auto incremental. Es más, si vos borrás todos los datos con un delete y empezás a guardar datos de nuevo, te guarda a partir del último auto incremental registrado. En cambio, si le tiras un truncate, ahí empieza de 0 de nuevo. Pero bueno, nada, no viene ahora. Bueno, alguien me quería preguntar algo. Sí, están, Facu, en la lista de reproducción. Sí, Bernardo, decime. Suponete que yo estoy del lado del front y entro un email repetido. ¿Cómo hago para que le llegue el usuario que entró un email repetido? Hay que manejar como el error de la base de datos, transmitírselo al front. Claro, exactamente. Claro, exactamente. A vos te va a llegar un error de la base de datos y tenés que transmitirlo en un email que fue ingresado en cualquier aplicación. Okay. Ahí lo que tenemos que manejar son las excepciones. Pero bueno, después lo vamos a ir viendo eso, porque te va a llegar una excepción de SQL. Ah, perfecto, está diferenciado. Sí. Ok. Bueno, la clase que viene seguimos, vamos a tratar de armar una base de datos más completa y vamos a ver lo que nos quedó, que es esto que está acá. ¿Sí? Cómo funciona Foreign Key. Bueno, chicos, creo que nada más por hoy. Voy a dejar de grabar, voy a cerrar el formulario, así que